hospital, empiezan en junio y terminan en septiembre del 2003, hablan con el cuerpo médico, revisan y el personal sanitario de la urgencia, revisan las historias clínicas, hablan con familiares y pacientes, hablan con los cuadros de la administración, la dirección médica y la gerencia, hablan con médicos del hospital y concluyen que de forma inequívoca la práctica de la sedación o del tratamiento de los síntomas de la agonía no ha habido mala práctica. Esa es, digamos, la primera parte del proceso. La primera parte. Entonces a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende cómo se inicia la segunda parte. La segunda parte se inicia con un, me repito, con un gran boom mediático, una misma denuncia, también anónima, se le da un tratamiento disparatado. En principio, la primera medida que se toma es mi cese. O sea, cesar al coordinador de urgencias, de alguna forma, es condenarlo, o sea, antes de mandar la inspección que hizo a continuación. Pero si la primera medida ante una denuncia anónima, que lo primero que tienes que sospechar es de la denuncia anónima, lo que se hace es cesar al coordinador de urgencias, pues bueno, te está condenando. Si además eso, con una campaña mediática de encargo que dura justo desde el día 11 de marzo, que se me cesa, hasta previos veranos, mediados de junio, de una intensidad bueno, que llama la atención, no ha habido ninguna campaña mediática que dure tanto tiempo en los medios de la COPE, El Mundo, La Razón, medios digitales. Bueno, fue incomprensible, ¿no? Incomprensible. La primera medida después que se hace es repetir la historia, mandar al cuerpo técnico de inspección de la consejería. Los inspectores, la consejería necesitaba un informe rápido, analizan 285 historias, están 10 días y emiten un informe. Un informe que hablan de que no se puede afirmar ni negar, no hacen referencia a mala práctica y hablan de 25 irregularidades administrativas. Un informe que cuesta entenderlo, que son 25 irregularidades administrativas. Ya empezamos a hablar de absolutos, de cosas difíciles de entender, ¿no? Con ese informe se ven obligados, después de iniciar esta acción, de presentarlo en la Fiscalía. La Fiscalía analiza esas 25 historias. Tengo que decir que de esas 25 historias, 13 de ellas no habían sido sedados los pacientes. En algunas de ellas son recomendaciones de la comisión de seguimiento que se había recomendado que se estructurase en el hospital. Se recomendara de que no habían sido tratados los síntomas que presentaba el paciente y que no había tenido calidad de muerte. En esas 12 historias. Las 12 historias, la Fiscalía lo que hace es convocar a sus expertos, que es la clínica forense. Son enviadas a la clínica forense. En la clínica forense están analizándose y la consejería, preveyendo o teniendo información privilegiada y sabiendo que va a archivar la Fiscalía, porque no ven ninguna causa, porque ya existe, y yo tengo en la actualidad el informe de la clínica forense, nombra una comisión de expertos. Una comisión de expertos donde son médicos nombrados por el propio consejero, o sea, una comisión ad hoc, y donde las representación médica como el Colegio de Médicos, la Organización Médica Colegial o la Sociedad Española de Paliativos no renuncian a intervenir en ello, ¿no? Esta comisión emite un informe que es el que da pie a toda la marcha del proceso, que dura 2 años y medio más, ¿no? En la cual se habla que se han encontrado 73 historias con irregularidades, con sedaciones excesivas, con no indicadas, indicadas, pero sedaciones excesivas, contraindicadas. Bueno, un mare magnum de conceptos que difíciles de entender para el ciudadano, ¿no? Y que la Sociedad Española de Epidemiología criticó de forma rigurosa por
conceptos de los que partía el informe no consensuados en las sociedades científicas, con errores metodológicos, y criticaba claramente el informe de los expertos del señor Lamela, ¿no? Ese informe fue bypaseando a la Fiscalía el que llevan al juzgado de guardia el viceconsejero, señor Canalda, que hasta ayer o esta mañana me han comunicado que el nuevo consejero de la Comunidad de Madrid han dicho que ellos no han presentado ninguna querella en ningún juzgado. Consta en los documentos de las diligencias previas que fue presentada por la consejería a través de su viceconsejero, el señor Canalda. Sí, no, quería interrumpirle simplemente por una cuestión. A mí esto que nos cuenta, que hemos conocido durante todo este tiempo por los periódicos de forma fragmentada, hoy tenemos la suerte de que alguien, el protagonista principal de la historia, nos lo cuente en primera persona, me suena a maniobra, a mente maquiavélica, a mente insidiosa que está por detrás. ¿Orquestando qué? Porque no entiendo cuál es la razón profunda. ¿Eliminarle a usted el sistema sanitario de salud o cuál es la razón de fondo? No, habrá varias, ¿no? Pero quizá hay una muy significativa. Primero, por hacer un inciso y retomando lo que decía el doctor Montes, la consejería vulnera también en ese proceso una base del derecho administrativo. En el derecho administrativo siempre está el periodo de escuchar a las partes para que uno pueda descargarse de lo que le acusan. En ningún caso fue atendida ni fue llamado a declarar ninguno de los médicos inmersos en esas historias clínicas. Por tanto, el señor Lamela en aquel momento vulneró bases elementales del derecho administrativo que él está obligado a conocer porque era consejero de Sanidad, aparte de que sea abogado del Estado como profesión. Retomando las causas que usted decía, hombre, puede que haya varias, pero hay dos que para nosotros quedan muy claras. Cuando el señor Lamela, de manera premeditada, abre lo que se llama ya caso Lamela, y con el ataque brutal al Severo Ochoa, es justamente el momento en que la Comunidad de Madrid inicia el proceso de adjudicación de 7 hospitales a entidades privadas, cosa que no había ocurrido nunca en nuestro país con tanta intensidad. Había una experiencia también del Partido Popular, por cierto, en Valencia con el Hospital de Alcira, pero en ningún lado se había puesto en marcha un proceso tan gordo de pasar dinero del sector público al sector privado. 7 hospitales a la vez. 7 hospitales a la vez. Y ese proceso que hubiera generado, como está generando ahora, una serie de repulsa en la población, que veía peligrar su modelo público, entonces pasó desapercibido, porque lo que ocupaba todos los focos mediáticos era el Hospital Severo Ochoa. Eso es una causa. Y otra causa más es que llama mucho la atención que el anterior consejero del Partido Popular de Madrid, aquel señor que hizo una investigación, aunque fuera una denuncia anónima, yo entiendo que hay que investigar porque lo que se dice es grave, pero que la hizo con rigurosidad, con el correspondiente sigilo, para no generar alarma social. Ese consejero había dicho 2 meses antes de las elecciones, donde salió, después del tamallazo, la señora Aguirre, había dicho que en Madrid no hacían falta hacer camas hospitalarias. Y claro, 2 meses antes no hace falta Partido Popular, Gobierno de Madrid presidido por don Alberto Ruiz Gallardón, 2 meses después no hace falta 1 ni 2, sino 7 hospitales, y además al sector privado, era un tema que generaba cuanto menos confusión en la ciudadanía. Con el tema del Severo Ochoa, ese tema pasó de rondón hasta ahora, donde en Madrid se han inaugurado ya virtualmente los hospitales 3 veces por la señora Aguirre y no funciona ninguno. ¿Cómo se inaugura un hospital virtualmente? Pues mire, la primera vez para poner la primera piedra, la segunda vez para poner la segunda, la tercera para que le pongan ahora un pasillo donde pueda ir pasando la señora presidenta y a los lados están trabajando los obreros. Y la tercera o cuarta ha sido hace unos días, en plena campaña y precampaña electoral, para enseñar que hay algunas consultas que funcionan y que no funcionan todavía las urgencias de ningún hospital, por cierto. ¿Hospitales privados que están repartidos por la Comunidad de Madrid o focalizados? Repartidos por toda la comunidad. Enfocados a alguien que pueda pagar esa sanidad, ¿verdad? No, la prestación se hace todavía sin prestación universal. Esa prestación se hace universal, pero evidentemente la Comunidad de Madrid paga un dinero de canon a esos hospitales, y para que se haga usted una idea, pues simplemente la concesión